con un tema que le he titulado El secuestro del arco iris. ¿Cuántos han visto un arco iris? El arco iris es un símbolo cristiano, es un símbolo que nos conecta con un pacto que en algún momento hiciera Dios con la humanidad. Pero hoy por hoy, de alguna forma, el arco iris ha sido secuestrado. ¿Ustedes sabían? Y un día, hace unos meses, entré a una escuela acá y entrando había un gran arco iris. Y dice, eres muy bienvenido. Yo digo, gloria a Dios, si eres gay. Y ahí no dije gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando usted le pone a un muchacho en estos momentos, a una persona más joven, un arco iris y le dice, ¿qué representa? Y posiblemente le va a decir el movimiento gay, o LGTBI, JKLNOPQRS, y ahí le van agregando letras, ¿verdad? Todos los días casi le agregan una letra más. Entonces hay una asociación directamente, y hoy vamos a hablar de ese secuestro, de esa forma como muchas veces vamos perdiendo la identidad nosotros en la base de lo que creemos, en la palabra de Dios, en los fundamentos de Dios, y hay toda una estrategia. Como venimos hablando de la fe, por eso es que hoy hablamos del hombre que se enfrentó a esa situación, que fue Noé. En el tiempo de Noé dice la palabra de Dios que la maldad y la perversión de la raza humana habían llegado a los límites que se sobrepasan completamente. Noé supo, a pesar de todo, mantenerse puro, él y su familia, cosa que es sumamente difícil porque hoy estamos viviendo tiempos como los de Noé, y cómo cuesta mantenerse puro. Porque la influencia es tan grande, el dominio es tan grande, que nos arrastra. Imagínense de toda la población mundial que había en ese tiempo, que no sabemos cuántos eran, pero eran bastantes. Pero imaginemos un número que fuera 1 millón de personas, y que de 1 millón de personas, solamente 8 personas estuvieran puras. Estamos hablando de un 0.008%. Entonces, ¿por qué? Si la gente conocía de Dios, porque el arrastre de este mundo nos va llevando y nos desconecta con Dios. Noé es considerado en la Biblia como un valiente, como un héroe de la fe, porque se conservó primeramente. Porque llegó el momento donde Dios dijo, ya no quiero más de la humanidad, pero vio que había un hombre que había sabido mantener su familia. Entonces eso da un paso, porque tuvo que tener mucha fe, y hoy vamos a explicar un poquito los pasos de fe de este hombre. Dice Hebreos 11, lo que hemos venido estudiando, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé llega a ser un héroe de la fe porque le creyó a Dios en los tiempos donde nadie le creía. ¿Y usted sabe cómo se da cuenta usted que alguien le cree a Dios? ¿Cómo nos damos cuenta que alguien realmente le cree a Dios? Por la obediencia. No es por lo que dice, porque hay gente que habla muy bonito y no le obedece a Dios. No es por la manera de vestir. No es porque viste muy santo, muy sagrado. No es porque va a la iglesia todos los domingos. No es porque cumple una serie de... Sabemos que una persona tiene fe en Dios porque le obedece. Y cuando vemos a alguien obedeciéndole a Dios, decimos, este es un hombre o esta es una mujer de fe. Entonces vamos a irnos a la historia rápidamente, que está en Génesis 6, y el extracto de la historia es esta. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, diga conmigo, muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que se diga de nosotros eso, que se diga, voy a poner un nombre inventado, José Ramón
Es un hombre muy bueno que siempre obedece al Señor. Qué bonito que se pueda decir eso de nosotros. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas para que la barca por dentro, por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en esta barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. Y Noé hizo tal como Dios le había ordenado. En los tiempos de Noé se dice que la maldad había incrementado, y hace unos días hablamos que donde no hay ley, dice que la maldad se aumenta, porque nosotros necesitamos tener leyes para ser retenidos, porque el ser humano tiende a ser malo. Nadie le enseña a un niño a pelear, nadie le enseña a un niño a mentir. Nadie le enseña a un niño a robar. La naturaleza pecaminosa del hombre, del ser humano, hace que el niño, conforme vaya creciendo, va adquiriendo cosas que no son buenas, y ningún padre se las enseña. El niño pequeñito tal vez se rompió algo. Cuando está bien pequeñito uno le dice: ¿quién lo rompió? Y dice: yo. Cuando están bien chiquititos. Pero como van creciendo, usted le dice: ¿quién lo rompió? No sé. ¿Han visto eso? Y cuando tienen un hermanito, ¿quién lo rompió? Él. Entonces eso nadie se lo enseña. Esa es la maldad natural que está en todo ser humano. Cuando esa maldad no tiene límites, el hombre se desborda. Por eso nosotros necesitamos leyes. Gracias a Dios que nosotros tenemos leyes que desde niños los padres, las escuelas, el orden de un país nos viene diciendo: no debes mentir, no debes robar, no debes matar. Gracias a Dios por eso. Pero cuando no existía nada de eso, era la ley de la selva. Y la ley de la selva simplemente era: pues el que me la hace me la paga. Lo que quiero lo agarro. No tengo que hacerle caso a nadie. Entonces el hombre, durante esos primeros años, las generaciones se fueron haciendo malas, se apartaron de Dios, se apartaron de todo lo que tenía relación con la divinidad, con Dios, y el hombre se hizo sumamente malo. Pero también había una familia que se supo guardar. La palabra de Dios, cuando nos habla de los tiempos finales, nos dice que estaremos como en los tiempos de Noé o en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Entonces son dos personajes muy parecidos, que estuvieron en momentos muy parecidos ante una destrucción por el juicio de Dios. Noé y Job. Lot también había preservado su familia íntegra en medio de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra había sido una ciudad que se pervirtió al máximo, se pervirtió exageradamente, y Dios decidió quemarlas, las dos ciudades, desaparecerlas del mapa. Hay un momento donde la desilusión de Dios, digamos, con la creación es tan grande, que Dios dice: mejor no los hubiera hecho, porque Dios no nos hizo para hacer lo malo. ¿Sabe para qué nos hizo Dios? Para hacer lo bueno. Por eso cuando hacemos lo bueno, Él nos bendice, Él se alegra. Pero en la historia de Lot nos lleva a que este hombre también había logrado mantener
él y su casa libre de toda la maldad de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son las ciudades que más se pervirtieron sexualmente en la historia, muy parecido posiblemente a los tiempos de Noé. Entonces, imagínense el nivel de perversión que había ahí, que Abraham, que estaba afuera, intercedió por Dios, por su sobrino Lot, y Dios permitió que Lot fuera sacado antes de destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Dios envió ángeles a sacar a Lot y a su familia antes de quemar. Dice la palabra de Dios que esos ángeles eran tipo hombres, pero que eran sumamente hermosos, grandes, fornidos, con una pureza, eran bellos. Y no sé si usted sabe la historia, que cuando esos ángeles entraron a la ciudad, el pueblo entero los persiguió. ¿Saben para qué? Para violarlos. Estaban corrompidos, ¿verdad? Los persiguieron y los ángeles tuvieron que entrar corriendo a la casa de Lot a esconderse. Y gritaban, dice que fuera de la casa gritaban pequeños y grandes: saca a esos hombres porque queremos tenerlos. Veo un nivel de corrupción impresionante. Pero más impresionante el nivel de Lot, que había logrado en esa maldad preservar su familia. Estaban tan corrompidos, entonces Lot sale a la puerta y dice: por favor, no toquen a estos hombres que son enviados de Dios. Y les dice algo descorazonado: yo tengo a mis hijas vírgenes aquí dentro. Si lo que quieren es satisfacer sus deseos, se las entrego, pero no toquen a los enviados de Dios. Y a mí lo que me impresiona es que en un tiempo donde la maldad había hecho que se corrompieran niños, mujeres, ancianos y grandes, este hombre tenía sus hijas vírgenes. Las había sabido cuidar, había sabido no contaminarse él ni su familia. Hoy vivimos tiempo donde hay un mundo feroz de contaminación sobre nosotros, y nosotros como padres debemos cuidar que nuestra familia no se contamine. Nosotros no podemos decir, pues no se puede hacer nada, ni modo, así es el mundo, porque nos dejaremos arrastrar como se dejaron arrastrar todos. Pero tanto Noé como Lot supieron en medio de la perversión mantenerse como debían mantenerse según la voluntad de Dios. La palabra perversión que se usa en la Biblia, dice el mundo se había pervertido. La definición de perversión es adquirir conductas contrarias a la moral. Y en otras versiones bíblicas dice que la humanidad se había podrido en los tiempos de Noé. Y cuando hablamos de podrido, vamos a hablar que se descontroló totalmente, se rompió todo el plan de Dios, se rompió toda la creación de Dios y se corrompió de un nivel que era prácticamente una inmundicia. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres con animales, incesto. Todo lo que vemos en los tiempos de hoy, y todo lo que muchos comenzamos o hemos creído que es normal y que nos venden como que esto es normal. Pues a Noé se lo trataron de vender y no lo compró. No, Dios no hizo al hombre para esto. Todo lo que está es antinatural. Estamos corrompiendo y pervirtiendo la raza humana. Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Dios hizo el hombre anatómicamente perfecto y a la mujer anatómicamente perfecta para que se pudieran reproducir, para que tuvieran hijos y llenaran la tierra. Dios puso el sexo como un dispositivo de generación de vida,
pero también lo puso para amarnos, también lo puso para traer satisfacción. Es un regalo de parte de Dios. Pero Dios puso límites, porque si al hombre no se le ponen límites, se desboca y comienza a hacer las peores perversidades. Recuerdo una entrevista, creo que fue publicado por la revista Life, de un hombre condenado a la muerte por silla eléctrica que se dio en New York. Y este hombre abrió su corazón y recuerdo que cuando lo entrevistaron, le preguntaron, ¿de qué te acusan? Y se violado cerca de 20 mujeres y a las últimas 10 las masacré. Les corté los brazos, les corté sus órganos genitales, les abrí el corazón. Entonces el periodista decía, no le veo mucha relación a un violador con un hombre que haga este tipo de cosas. Entonces le dijeron, ¿cómo empezó la maldad en tu vida? Y ese hombre dice, de la forma más inocente, viendo pornografía. Dice, ¿cómo? ¿Cómo es que viendo pornografía llega a ser una bestia de este nivel? Que agarró una niña de 8, 9 años, la violó, le cortó la cabeza. Y el hombre comenzó a explicar. Y dice, yo comencé a ver pornografía de niño. Y en esos tiempos la pornografía no era como hoy, tan explícita. Para ver pornografía había que esconderse o hay que buscarla. Ahora le llega a uno por el teléfono, le llega a uno a mediodía en cualquier programa. Pero dice este hombre que él comenzó a ver pornografía y comenzó a hacerse adicto y se satisfacía viendo pornografía, pero que llegó el momento donde la pornografía no lo satisfacía. Entonces tenía que pasar de nivel. Entonces ya comenzó a manosear niñas, a tocar mujeres en la vía pública. Y dice que eso le traía un enorme placer. Pero al tiempo ya eso no le satisfacía. Entonces secuestró a una mujer. No la violó para tocarla, para drogarla, para jugar con ella. Y se sentía el hombre más completo del mundo, pero al tiempo no le satisfacía. Por eso es que Dios puso límites al hombre, porque el hombre sin límites llega a su máxima perversión. Y ahí siguió hasta que se hizo un violador y buscaba mujeres, niñas y las violaba. Y eso le causaba desde él un enorme placer. Pero igual que toda la historia, llegó el momento que eso no le satisfacía. Ya tomar una mujer, una niña y violarla no le satisfacía. Entonces comenzó a herirlas. Comenzó a desangrarlas. Y así lo fue llevando hasta que llegó a convertirse en lo peor que se puede convertir en un ser humano. Si el ser humano no tiene barandas, no tiene barreras, se desboca y hace lo infinito de su maldad. Eso era la perversión. Y la perversión a la que llegó la gente en el tiempo de Noé, llegaron a los límites peores donde se podía llegar el ser humano, a tal grado que Dios miró y se decepcionó, le dolió y se arrepintió de haber hecho al hombre. Yo no hice al hombre para esto. Yo los hice para que fueran felices, para que procrearan, para que llenaran la tierra, para bendecirlos, para muchas otras cosas. Pero estos hombres y estas mujeres se han corrompido de las peores maneras. ¿Qué pasó después del diluvio? El diluvio viene, tapa toda la tierra, se muere
todo, dice la palabra de Dios, no explica que hasta los animales se habían corrompido. Entonces Dios decidió matar todo y sacar una nueva creación a partir de Noé, su familia y los animales que habían logrado rescatar en pureza. Génesis 9. Después del diluvio, esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en la nube y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio, que los destruya. Dios hace una alianza, un pacto con el hombre. Yo creo que todos hemos visto un arco iris. En los tiempos de Noé, según la palabra de Dios, no llovía. Hasta los tiempos de Noé nunca había llovido. Por eso Noé actuó como con mucha fe. Porque Noé comenzó a decir, imagínense, voy a hacer un barco, voy a hacer un arca, un barco gigantesco en el patio de mi casa, cuando estaba lejos completamente del mar o de los ríos, porque va a comenzar a llover. Y la gente no sabía que era llover. Y yo me imagino que la gente le podía preguntar, Noé, pero ¿qué es llover? Va a comenzar a caer agua y agua y agua. Y no solo va a caer, sino que las fuentes de la tierra se van a romper y van a salir chorros de agua y se va a inundar todo. La gente no lo podía entender porque no llovía. Dice la palabra de Dios que Dios había preparado la tierra de tal forma que no había lluvia, sino que en las noches, todas las noches, descendía un rocío fuerte que humectaba todas las plantas y toda la tierra. Y al despertar, todo estaba fresquito. ¿Han visto cuando vamos a Walmart o a las tiendas, verdad? Y tienen ahí la lechuga y todo, que les tiran unos chorritos de... Así era más o menos el rocío. Entonces la gente no se imaginaba que era lluvia. Por eso es que Noé se le defiende como un hombre de gran fe, porque vea, era ser una loquera. Y en medio de gente tan mala y tan burlona. Primero diciendo, va a llover, donde nunca había llovido, y la gente que le iba a creer. Imagínese que Dios le dijera, vea, vaya dígale a la gente que van a comenzar a llover gatos. Y comience usted a decirle a la gente, prepárense porque viene un aguacero de gatos. ¿Lo harías? ¿Verdad que está difícil? ¿Qué te podría decir la gente? Imagínense Arturo y Ivonne. Dios les dice, vea, ustedes comiencen a predicar en Oklahoma que van a comenzar a caer gatos, que se cuide la gente porque le va a caer un gato por un lado, un gato por el otro, van a caer 7 gatos encima, prepárense. Y que ustedes comiencen casa por casa a decirle, vea, dice el Señor que se preparen, que cambien el roof, que no salgan, porque van a comenzar a caer gatos. Y hay unos gatos, ¿alguien conoce la gata o el gato de Ceni? ¿Está Ceni por aquí? No sé, pero el gato de Ceni es como que le cayera a uno un costal de arena casi. Es enorme y pesado y enojón. ¿Verdad que nadie te creería? Lo más que dirían, están locos, se marihuanaron. ¿Quién se le puede ocurrir semejante loquera? Que van a caer gatos y que es peligroso y que los gatos... No, mucha televisión. Pues para Noé fue lo mismo, comenzar a predicar en un lugar donde nadie sabía que era la lluvia, donde nunca había llovido, comenzar a explicar, va a llover tanto que todo se va, lo que causaba era risa. Por eso Noé es considerado un hombre de fe también. Por eso nosotros hoy en medio de la humanidad tenemos que predicar el evangelio, aunque a la gente le parezca ridículo.
Y tenemos que decir las cosas como la palabra de Dios las dice, aunque la gente se burle. Hay tanta gente que se burla de las cosas de Dios, de la Biblia, de las promesas de Dios, del Evangelio. Pero la palabra de Dios es real, porque Dios es real. Y así como en los tiempos de Noé nadie creía, a nosotros no nos debe preocupar mucho que nadie crea. Pero tenemos que seguir proclamando la palabra de Dios y principalmente creerla nosotros. Entonces Noé comienza a construir el arca. Yo quiero aclarar algo porque por lo menos a mí de niño me habían confundido en la iglesia donde yo iba y me habían dicho, Moisés hizo una arca y comenzó a predicar para que la gente se salvara. Y comenzó a decirle, entren al arca porque viene un diluvio, entren. No sé, ¿a alguien le contaron esa historia? Solo a mí, qué pecado. No, Noé no hizo el arca para que la gente se salvara. Noé hizo el arca exclusivamente para que se salvara su familia y punto. Noé no le predicó a nadie, ya el juicio de Dios estaba dado. La gente posiblemente llegaba a preguntar, Noé, ¿qué está haciendo? Ah, un barco. ¿Por qué? Porque viene un gran diluvio. Pero el barco que se hizo era exclusivamente para salvar a su familia. La venida del Hijo de Dios no es para todos, es para los que tengan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Nosotros somos ese grupo que vamos a entrar en el arca cuando el Señor venga. Nosotros, los hijos de Dios, los que les hemos creído a Dios. Se destruye completamente la humanidad, no queda nada y comienza una nueva creación. Y con la nueva creación, Dios decide comenzar a establecer leyes al hombre, porque se ha dado cuenta, si al hombre yo no le pongo las leyes, se vuelve a descarriar completamente. Y comienza a poner leyes, y por eso cuando nosotros leemos libros como parte del Éxodo, del Levítico, de Deuteronomio, vamos a encontrar leyes y leyes y leyes y leyes, pero de todo tipo, leyes morales, leyes sociales, leyes sanitarias, leyes espirituales. Encontramos un contenido de leyes enorme, porque Dios dijo, ahora sí, a esta nueva creación le voy, para que no apelen ignorancia, les voy a decir paso por paso lo que no se tiene que hacer. Y hoy me voy a permitir leer para ustedes algo que se lee poco en las iglesias, pero que es bueno que ustedes lo oigan, que lo oigamos todos, para que cuando se hablen de esos temas no dice, es que hablaron de algo así. No, es que la Biblia lo dice, y leo para ustedes Levítico 18, donde Dios comenzó a advertirle al hombre sobre el comportamiento moral que tenía que tener, a partir del versículo 6. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy su Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. Cuando yo me pongo a leer estas cosas, no hay un solo punto de los que yo leo donde no conozca un caso real. Recuerdo una mujer en mi país que en una de las provincias, usted sabe que en las provincias a veces se oculta más la maldad, y esta mujer lloraba y decía, yo no sé qué hacer, yo tengo un hijo, mi hijo mayor, todas las semanas llega a mi casa borracho a violarme. ¿Se imaginan una mujer, una madre diciendo eso? Bueno, pues hace más de 5,000 años ya estaba la prohibición de eso. ¿Por qué? Porque existía. No se prohíbe nada que no existía, porque la maldad del hombre se había extralimitado. El incesto era natural, el que un padre tuviera sexo con su hija, o los hijos con los padres, o los tíos, o los abuelos, era natural dentro de la perversión del hombre. Eso no se lo está inventando la iglesia cristiana hoy. Eso apareció desde que apareció la maldad en la tierra.
No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de tu padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija porque sería deshonrante a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu padre que haya tenido como mujer. No le deshonres porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, o sea, con los tíos o tías, porque será como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre, con la tía. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones con su mujer, sería la tía política. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera, no las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte del hijo o de hija por sí mismas. Son parientes cercanas, de modo que sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidad entre ellas. Y agrega otro grupo de relaciones ilícitas. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual, o sea, cuando se tiene la menstruación. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo para que no te haga impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro a causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con animal. Esto es una depravación. Y se puede seguir leyendo todo lo que la Biblia explicó de la moralidad, de todo lo que hoy se está viviendo abiertamente y se está legalizando, que es lo peor. Es cuestión de ver un poco de noticias y uno se asusta. Un día vimos un programa, lo estaba viendo mi esposa, y era una novia y le estaban arreglando. Le digo, ¿y eso qué es? Es una mujer que se va a casar consigo misma. ¿Se imagina? ¿Cómo? Sí, es que ahora hay una moda que las mujeres que ya están obstinadas de los hombres se casan consigo mismas. ¿Sabe que ya hay países como los Países Bajos, donde se legalizó casarse con animales? Y va una mujer y se casa con el perro, y el otro se casa con el gato, la gata. Y ya no estamos hablando de chistes, estamos hablando de leyes. Hace 15 días se fue publicado como gran noticia que se casó la madre con la hija. Se casaron y salieron en primera plana en el periódico con un gran beso pasional, madre e hija. Bueno, yo quiero decirles hoy que todo ese tipo de comportamientos está en la Biblia desde hace más de 5.500 años, que ya se han practicado cuando la sociedad se degenera y se pierde. El problema que estamos teniendo ahora es que todo eso se está haciendo y se está constituyendo en asuntos legales y permisivos. Y donde ahora sabe qué es lo ilegal, decir que eso es malo. No es ilegal hacer o decir cualquier barbaridad. Pero si usted se levanta y dice, eso está mal hecho, te puede mandar a la cárcel, porque atenta contra los derechos humanos. Por eso los últimos tiempos para los cristianos van a ser muy difíciles, porque el cristiano verdadero, como Noé, como Lot, va a tener que tomar decisiones: o sigo la corriente de este mundo,
o sigo la palabra de Dios? Pero cada vez son menos los que siguen la palabra de Dios. Juan 10:10. El ladrón no vino sino a matar, robar y destruir. El enemigo es un ladrón y siempre le ha tratado de robar a Dios, ¿sabe qué? La gloria. Y por eso he titulado a esto el secuestro del arco iris. Porque hoy toda la perversión del hombre, se le puso como símbolo, como estandarte, el arco iris, que era el pacto que Dios dijo que recordaríamos con siempre para saber la misericordia que Él había tenido ante la perversión del hombre y que nunca los iba a destruir más por agua. O sea, era agarrar el símbolo sagrado de Dios, el arco iris, lo que Dios estableció. ¿Ustedes saben cómo se forma un arco iris? Con agua, ¿verdad? El agua se acumula en las nubes, millones y millones de gotitas, casi como un spray de agua. Y se dice científicamente que la luz del sol contiene los 7 colores básicos. Entonces, donde la luz del sol atraviesa esas nubes, se hace un prisma, se hace como un efecto de la luz pasando por ese millones de gotitas de agua y comienzan a formarse los colores. Por eso es que el arco iris es circular, porque agarra la forma circular del sol. Algunos científicos decían, no, pues dicen que el arco iris lo hizo Dios, pero no es un efecto de la naturaleza. No, lo que descubre la ciencia es cómo fue que lo hizo Dios. Porque antes no llovía. Entonces, si no llovía, no habían arcoíris. Y el arcoíris aparece a partir de un reajuste que hace Dios sobre la tierra. Pero hoy, el arcoíris, el pacto de Dios con los hombres, está secuestrado. Yo no sé cuántas veces tendré yo libertad de predicar esto, pero yo les aseguro que llegará el día donde se me va a prohibir, como se le ha prohibido a miles de ministros. Y en ese día veremos a ver quiénes seguimos adelante. Porque hoy hay ministros de Dios encarcelados porque han hablado de este tema. Porque hay leyes que prohíben hablar en contra de esto. Hable la perversión que quiera. Hable de incesto. Hable de sexo entre hijos, hijas y de todo, y te aplauden en las universidades, te aplaude la sociedad. Que salga un jugador, dándole un beso en la boca al otro, todas las cadenas de televisión lo proyectan como, ¡wow! ¡Qué maravilla! Pero que salga alguien diciendo, eso está en contra de lo que Dios estableció, va para la cárcel. Cadenas de las que producen la mayor cantidad de ropa deportiva, los censuran simplemente por no aplaudir y les cancelan contratos. Cuando alguien sale y ellos no lo aprueban. Y les han cancelado contratos multimillonarios y algunas tienen que pedir perdón porque estamos secuestrados. El reto de Dios es que hoy tenemos, le decía, movimientos legítimos de perversión sexual. Y lo hacía en broma, pero es en serio. En algún momento se llama LGTBI, otros LGTPN. Y ahí cada vez que aparece una perversión nueva, le acomodan una letra nueva. Porque son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, panasexuales, de todo. Al que se inventa algo y dice, yo quisiera de aquí en adelante tener sexo con mi gallina, entonces ya usted es un gallina sexual. Y tienen que respetarlo,
porque es un derecho humano. Porque alguien nace y quiere hacer algo diferente de lo que Dios lo hizo, ahora no solo es el respeto, sino es la imposición. Iglesia, yo les hablo abiertamente del tema con mucho amor, porque eso es palabra de Dios. Y esto se difunde por internet y eso es palabra de Dios. Porque estamos viviendo los últimos tiempos, como en los tiempos de Noé. Y lo peor es que muchos cristianos están aceptando todas estas cosas como normales. Como normales. Lamentablemente he visto muchas veces cristianitos poniendo la bandera gay en el perfil de Facebook en solidaridad con lo que es abominable ante Dios. Porque no nos damos cuenta cómo nos va absorbiendo un sistema que todo lo que va es en contra de Dios. Yo tengo amigos gays y los estimo mucho. Tengo uno que dice que es discípulo mío. Me pone corazones y de todo en mis publicaciones. Y yo le hablo a él con amor. Y yo no lo puedo juzgar. Yo no lo puedo condenar. Porque el único que puede ver la profundidad del corazón es Dios. Pero yo no le puedo decir que lo que está haciendo está bien. ¿Me explico? Una cosa es aceptar a las personas. Si a esta iglesia viene una persona con cualquier tipo de perversión, es bien recibida. Para que igual que todos nosotros comience un proceso del Espíritu de Dios, rectificando todo lo que esté torcido. Pero no vamos a hacer un salón gay o un baño neutro para acomodarnos a un sistema que va totalmente violentando un sistema por el cual Dios 2 veces destruyó la tierra. Es donde se le toca a Dios su creación perfecta y es donde el devorador habla. Hablamos de Levítico, de los tiempos iniciales de la tierra, pero yo les cierro hablando de los tiempos más modernos después de Cristo, de lo que está en la Biblia. Mateo 23 dice: mas como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y San Pablo en el libro de Romanos es explícito. Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones sexuales con la mujer y arden en malos deseos unos con los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Y en Corintios 6 reafirma: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones. Ya eso es tiempo moderno después de Cristo. Satanás ha venido siempre, y yo creo que se deleita en estropear la obra de Dios y busca cómo hacerlo. Iglesia, estamos como en los tiempos de Noé. Y la advertencia que yo le hago es que nos estamos acostumbrando a ver las cosas como normales. Salen algunos irresponsables diciendo: no, la homosexualidad es un gen. Mentira. Es una enfermedad. Mentira. Es un comportamiento en contra de la palabra de Dios. Hay personas homosexuales que se van a salvar. ¿Creen ustedes? Yo creo que sí.
Porque hay personas que su homosexualismo depende de las circunstancias que vivieron y fueron afectados completamente. Pero eso solo Dios lo sabe. Como hay personas que roban cleptomaniáticamente, que roban inclusive teniendo mucho dinero, van a las tiendas y roban. Yo fui una vez a una fiesta en un hotel muy bonito y era de pura gente de la high life, como yo, ¿verdad? Pura gente de plata había, y yo. Y estábamos en la mesa y habían abogados, habían profesionales en diferentes áreas. Y recuerdo que la señora que estaba a la par mía se estaba robando la copa y los cubiertos. Y yo digo, esta mujer tiene plata hasta para comprar el hotel, si le da la gana. Pero sufren de una enfermedad cleptomaniática que roban por el placer de robar, aunque después los boten las cosas. Bueno, hay un montón de distorsiones que nosotros no podemos juzgar. Pero al pecado hay que llamarle pecado. Y Dios analizará cada caso por aparte. No juzgamos a nadie. Yo amo a la gente tal y como es. Y lo mismo le puedo dar un abrazo a la persona más santa que conozca que a la persona más corrompida que conozca. Porque Dios nos mandó a amar al prójimo y a aceptar al prójimo. Pero también Dios nos mandó a decir la verdad. También Dios nos envió a predicar el evangelio. Iglesia, estamos como en los tiempos de Noé. Ya es difícil imaginarse una corrupción más en la que pueda caer la raza humana. Ya usted no encuentra algo que usted diga, voy a inventar algo que no se haya hecho. Fue legitimado por varios países en Europa, en la Comunidad Europea, el incesto. Padres teniendo sexo con sus hijos, derecho a la ley. Pero si usted dice están haciendo mal, a usted sí lo puede mandar a la cárcel, porque estoy respetando los derechos de ese hombre. Leyes y leyes que se pasan día con día. Se metió esto de la identidad de género, donde ya los niños en muchos lugares, en muchos países, inclusive en mi país, ya a los niños se les está prohibiendo definirles el sexo de niños. ¿Se acuerda cuando nace el bebé que le ponen hombre o mujer? Ok, ya se está borrando esa parte, simplemente nació un espécimen. Cuando tenga 18 años él decide qué quiere ser. Por ley. Iglesia, estamos viviendo los tiempos más desordenados de la raza humana. ¿Y cómo estamos actuando? ¿Como Noé o como el resto? El resto sabían que existía Dios. El resto sabían que eso Dios no lo aprobaba. Pero era la moda. Déjelos, cosa de ellos. Hoy los hijos están educando a los padres en estos temas. No, papá, usted no sabe nada. No. Está equivocado. Eso es así. Los hijos educando a los padres en contra de la palabra de Dios. Y muchos padres más bien diciéndole al hijo, de verdad, qué interesante, no sabía. Iglesia, ¿y la Biblia? ¿Y la palabra de Dios? ¿Dónde queda? Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, si los días no fueran acortados, nadie se salvaría. Porque el margen de maldad
al que estamos llegando nos envuelve por todos lados. Yo codifiqué el televisor de mi casa para que no entraran programas con contenido sexual. Y un día estaba viendo se puso una película y había una orgía tremenda, pero explícita. Y volví a ver a mi esposa y digo, usted le quitó la codificación al tele, bandida. Y él me volvió a decir, ¿fue usted? Le digo, no, no es. Entonces me fui a la guía. ¿Y sabe qué decía el programa? Apto para toda la familia. Como a las 2 de la tarde. Apto para toda la familia. Entonces estamos recibiendo tanta información que si no nos despabilamos, terminamos aplaudiendo. Yo la primera vez que vi 2 mujeres besando, casi me da un infarto. Me caí y me volvió a dar y me volví a caer. Y ahora las veo uno y como nada, porque te van trabajando tu cerebro para que llames a las cosas malas buenas y que llames a las cosas buenas malas. ¿No creen que secuestraron el arco iris? Totalmente. El pacto que nos recuerda la mayor perversión de la humanidad, el juicio de Dios y el amor de Dios, hoy es un símbolo para pervertir abierta y legalmente e institucionalmente todo lo que Dios aborrece en el hombre. Y cierro diciendo, como iglesia, nunca juzguemos a nadie, nunca rechacemos a nadie, nunca condenemos a nadie. Solo Dios conoce la historia de cada quien. Pero como iglesia, sepamos decir la verdad que dice la palabra de Dios. Amén. Amén.